Hola, muy buenos días amigos de su podcast El Libertador. En esta ocasión le traemos el capítulo 3 de nuestro podcast. Le hablaremos más sobre el cristianismo. En el capítulo anterior le hablamos sobre la religión católica, que también forma parte del cristianismo. Pero en esta ocasión les hablaremos en un concepto general sobre lo que es el cristianismo. Aunque en el anterior capítulo pues ya hablamos sobre esto, cabe recordar que el cristianismo es la religión creyente en el Dios Jehová y en Jesucristo. Decidimos dividir esta charla de el cristianismo en dos porque otras religiones se asemejan mucho entre ellas, pero sin duda la religión católica, aparte de ser la más influyente, tiene muchas diferencias acorde a las otras religiones. Es por ello que decidimos separar este tema en dos partes del podcast. El cristianismo es la religión mayoritaria en el mundo hispanohablante. Abarca distintas ramas, entre ellas está el catolicismo apostólico romano, el cristianismo ortodoxo, el protestantismo, los testigos de Jehová y las diferentes variantes del evangelismo, ya sea el pentecostés, el metodista, el bautista, etc. Y según una encuesta realizada por la corporación Latinobarómetro, en 2017, más del 80% de la población adulta de América Latina afirma profesar algún tipo de credo religioso. De ellos, 6 de cada 10 se identifican como católicos. Otro dato curioso del cristianismo es que es la religión con más creyentes en el mundo. Actualmente se estima que hay una cantidad de 2.400 millones de creyentes fieles que practican esta religión. Las características de esta religión es que es monoteísta, es decir, que solo tienen un solo Dios, que es el Dios judío, Jehová o Yahvé, mejor conocido en las escrituras judías. También se rigen por un libro llamado la Biblia, y el símbolo religioso de los cristianos es la cruz. Bueno, ahora después de conocer características sobre el cristianismo, les hablaremos sobre las ramas de esta religión. Así es, compañero. Una de las ramas de esta religión es la ortodoxia o la Iglesia Ortodoxa, a la cual formalmente se le llama la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, y se considera la heredera del cristianismo de la mitad oriental del Mediterráneo. Esta iglesia se separó del catolicismo formalmente durante el cisma de Oriente y Occidente en el año 1054 y hoy en día posee alrededor de 300 millones de fieles en el mundo entero. Otra rama es el protestantismo o la iglesia protestante. Esta iglesia nació en el siglo XVI con la llamada Reforma Protestante, cuyo iniciador fue Martín Lutero, y rompió con muchos de los preceptos del catolicismo, pero especialmente con una idea de la infalibilidad del Papa y con su autoridad única sobre todos los cristianos. Y así fue como nacieron diferentes iglesias protestantes que adhieren al cristianismo, pero que lo interpretan de un modo más eh, distinto, por así decirlo, o más parecido a los textos originales del cristianismo, alejándose así de la doctrina católica. También los cristianos tienen una peculiaridad que son los ritos. Uno de ellos es el bautismo. Este consiste en sumergirse en agua o derramar agua en la cabeza para sirve como símbolo de iniciación de la fe. Esto simbólicamente tiene su significado, que es que cuando sales del agua o cuando te vierten el agua, sales renovado y te limpian los pecados. Claro, es mucha variación dependiendo de la religión o bueno, la rama del cristianismo. Otro rito que normalmente
practica la religión católica es la misa, que es una reunión semanal de la liturgia cristiana, normalmente para conmemorar sucesos importantes. Otro rito que sostiene la religión católica es la comunión, que es como un rito de aceptación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa también tienen un rito en común, que es la confesión y la penitencia. Estos se hacen a través de un padre o algún feligres de la iglesia que tenga mandato. Esto en algunas iglesias no se hace porque, como ya les dije, las iglesias varían sus creencias. Más bien, la iglesia, bueno, la rama protestante de la iglesia católica es la que naturalmente se heredó todas esas creencias, contando solamente con el bautismo y las reuniones semanales, pero de diferente forma, para igualmente adorar a su creador, o más bien dicho, a su Dios. Y bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que hayan disfrutado del tema y los esperamos próximamente en nuestros próximos capítulos de la semana. Nos estaremos viendo. Muchas gracias. Adiós.